Buenas tardes, siguiendo con el desarrollo de los temas, ¿verdad? Que vamos a tener durante todo el desarrollo del trimestre. En esta oportunidad, como segunda clase, vamos a hablar acerca de la empresa. Vamos a definir primero el concepto de empresa, ¿verdad? Para después partir del concepto, entonces, eh, a definir a lo que es su clasificación, ¿verdad? Para tener pues un concepto más claro de lo que es empresa. Dice, podemos definir empresa como una voluntad individual colectiva hacia una meta compartida. Su razón de ser es la satisfacción de las necesidades innatas o artificialmente creadas de un ente llamado cliente a cambio de papel moneda o equivalente. Este es un concepto claro sobre lo que es una empresa. Data desde hace miles de años y se refiere a la decisión de una o más personas en ofrecer bienes o servicios a las personas consumidoras, ¿verdad? El concepto de empresa, un concepto muy claro. Nosotros estamos pues acostumbrados a ver en nuestro medio distintos tipos de empresas. Nosotros desde que salimos de casa, tomamos el autobús o vamos en nuestro automóvil, nosotros logramos ver el mercado que hay allá afuera de diferentes tipos de empresas, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿qué es lo que nosotros logramos ver? Logramos ver lo que el concepto en sí nos dice, ¿verdad? Ellos dicen, se refiere a la decisión de una o más personas, porque puede tener uno o más propietarios, de ofrecer bienes o de ofrecer servicios, ¿verdad? Porque también existen personas que se dedican a ofrecer servicios, como por ejemplo los abogados, los contables, los corredores de seguro, ¿verdad? Entonces, las personas que van donde ellos que son consumidores. Entonces, ya nosotros ahora sí nos enfocamos en lo que vamos a desarrollar. En el concepto de empresa, ya nosotros sabemos lo que es una empresa, entonces ahora nosotros vamos a ver cómo se clasifica esa empresa. Dice, una empresa se crea ante todo por la voluntad de las personas que desean formarla. Luego de formarla, se necesita el principal elemento, que es el capital inicial para poder operar la empresa, ¿verdad? Eh, el concepto es claro cuando nos dice a nosotros que la empresa se crea a voluntad, es decir, nadie está obligado a crear una empresa, ¿verdad? Usted crea una empresa porque de repente usted quiere emprender algo, usted de repente tiene esa visión de comerciante, usted dice, mejor yo tengo un dinero que quiero invertir, lo voy a invertir, ¿verdad? En un negocio. Me gusta, por ejemplo, cocinar, voy a hacer un restaurante, algo así. Entonces, es algo que nace de qué? De la voluntad del ser humano, ¿verdad? Después que esa voluntad se da, se crea, pero nosotros necesitamos un factor financiero, porque si nosotros no tenemos dinero, pues obvio no vamos a tener una empresa, porque no podemos arrancar. Para usted tener un mínimo negocio, usted tiene que hacer una inversión de lo que usted quiere hacer, ya sea un negocio formal o informal, usted va a necesitar un capital. Entonces dice, dependiendo del capital que se aporte para la constitución de una empresa, ¿verdad? La misma podrá ser ubicada dentro de las distintas clasificaciones. Entonces ahora nosotros vamos a ver, ya sabemos que es una empresa, es aquella que presta el servicio de un bien, ¿verdad? El servicio de venta de un bien o servicio, ¿verdad? Y ya nosotros sabemos que su clasificación, ¿verdad? Que su clasificación se va a dar luego de su creación, que se da por medio de la voluntad del ser humano, teniendo un capital que invertir y dependiendo de ese capital, entonces nosotros vamos a clasificarlas. ¿Cómo la vamos a clasificar? La vamos a clasificar según su actividad, ¿verdad? Dice públicas. Por la actividad que realizan las empresas pueden ser públicas, capital gubernamental, por lo que son propiedad del Estado y el beneficio es para los miembros de un país. Aquí nosotros vemos en esta imagen el Ministerio de Economía y Finanzas, que nosotros denominamos MEF. Cuando nos dicen que vaya al MEF, ya nosotros sabemos que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Forma parte de qué? Del Estado panameño. Es una empresa pública.
Y nosotros nos quedamos viendo de que, pero una empresa, ¿y qué hace? Son entidades, ¿cierto? Son entidades. Y usted va a ver muchas empresas públicas, usted va a ver muchas direcciones provinciales, usted va a ver la sede principal, por ejemplo, nosotros vemos el Banco Nacional, ¿verdad? El Banco Nacional es una entidad bancaria estatal, ¿verdad? Entonces ahí ya nosotros nos ubicamos, listo, ya ahora sí sabemos a qué tipo de empresas pertenecen a las empresas del Estado. Luego nosotros logramos ubicarnos dentro de lo que son las empresas privadas. Dice, las empresas privadas, capital de personas particulares. Los beneficiarios directos son los propietarios. ¿Qué quiere decir? Que aquí no interviene el Estado. El Estado puede regular las normas por las cuales se van a regir estas empresas, pero sin embargo, ellos no entran en la toma de decisiones de esas empresas, ¿verdad? Porque pues las empresas privadas, el capital con el que ellas van a operar es un capital privado, eso no se lo dio el gobierno, eso sale del bolsillo de cada uno de sus miembros o de la persona que la constituye. Dice, industriales, se dedican a la fabricación de productos o a la transformación de materia prima, ¿verdad? Todas las empresas no se ubican dentro de lo que es la parte industrial, ¿verdad? Puesto que la parte industrial, ¿verdad? Requiere de materia prima, de una producción, de una fabricación que se da, ¿verdad? En donde se va a transformar esa materia prima. O sea, nosotros nos quedamos pensando, pero ¿cómo así como industriales? Por ejemplo, las empresas que se dedican a fabricar, por ejemplo, los vasos desechables, los platos, todo eso, ¿verdad? Para poder que ese producto salga al mercado, él tuvo que pasar por una transformación. Y esa transformación es llevar la transformación de esa materia prima, ¿verdad? A un producto que va a ser distribuido al público. Entonces, él necesitó pasar por esa industrialización. Entonces, a eso nosotros lo llamamos, pues, empresas industriales. Aquí nosotros logramos ver, por ejemplo, distintas empresas privadas que usted ve en el medio, ¿verdad? Nosotros vemos, por ejemplo, aquí distintas marcas de las cuales se constituyeron dentro de una empresa. Por ejemplo, aquí nosotros vemos la marca muy conocida como Adidas. Hay países en donde sus tiendas físicas existen, ¿verdad? Hay lugares entonces donde ellas utilizan aquellos distribuidores que son otras tiendas que también venden sus productos, ¿verdad? Entonces, pues ahí entran otro tipo de empresas que son aquellas que distribuyen. Dice, siguiendo con el tema de esa clasificación, logramos ver a las tendencias comerciales, ¿verdad? Las tendencias comerciales, ¿cuáles son? Aquellas que se dedican a la compra y venta de productos, ¿verdad? Compran y venden. Dentro de las tendencias comerciales nosotros podemos ubicar como, por ejemplo, algo que vemos a diario en nuestro medio, nosotros vemos las distribuidoras que hacen, ellas compran al por mayor, ¿verdad? Y venden sus productos, ¿verdad? A otras abarroterías, pero en escala menor. Entonces, ellas se dedican a esto, a comprar y a vender productos. Tenemos también dentro de la clasificación las empresas agropecuarias. Las empresas agropecuarias son aquellas que se dedican a la producción de bienes del campo, tales como la siembra, las hortalizas, la ganadería, la cría de animales para el consumo humano, como también se dedican a la pesca, ¿verdad? Entonces, ya nosotros en el término agropecuario, nosotros pues sí logramos entender, ¿verdad?, que la producción de los bienes, la gente se va a encargar de esa gente que tiene propiedades, como por ejemplo la gente en Volcán, en Cerro Punta, ellos aprovechan el mínimo espacio para sembrar, para poder ellos producir, ¿verdad?, para poder producir y poder vender, ¿verdad? Entonces, a ellas son las que nosotros denominamos agropecuarias. Dice, aquí por ejemplo, tengo un ejemplo de que son tendencias, cuando nosotros hablamos de tendencias comerciales, que hablamos de la compra y venta de productos. Aquí, por ejemplo, yo les traje esta imagen, ¿verdad? Que nos muestra a nosotros
la tendencia del sector de productos agrícolas, ¿verdad? En Europa, ¿qué pasa? Aquí vemos la piña, vemos la sandía, vemos la papaya. ¿Qué pasa con estos productos? Son productos que son exportados, ¿verdad? Cuando hablamos de exportado es que sale de dónde, de Panamá al extranjero, ¿verdad? Entonces, esa distribución de ese producto, porque ellos compran y venden, es como si nosotros importáramos lo mismo. Nosotros compramos, por ejemplo, cuando se dio la compra de la cebolla, que se compraba mucha cebolla, se compraba. ¿Y a quién se vendía? A nosotros los consumidores. Entonces ahí usted está viendo un ejemplo de lo que nosotros denominamos tendencia comercial. Dice, según su tamaño financiero, ¿verdad? Las empresas también pues se dividen a su vez por el tamaño financiero, por el número de empleados, por su producción y por sus ventas. Porque, por ejemplo, por el número de empleados, usted si tiene cierta cantidad de empleados, no podemos denominar que usted es una gran empresa, porque pues, usted no tiene la cantidad de empleados que debería tener. Entonces, aquí dice, podemos hablar dentro de esta imagen, dice, podemos hablar de 5 tipos de clasificaciones. Entonces, nosotros logramos ver, según su tamaño, se subdividen, para que vean, según su tamaño, microempresas, pequeñas, medianas y grandes. Entonces ahí ya no logramos ubicar en el punto que la profesora decía. Dice, según la propiedad de capital, dice, pueden ser privadas, públicas y mixtas. Cuando hablamos de privada, ya ustedes saben que es privada y que es pública porque la profesora lo acaba de explicar. Y cuando son mixtas, son aquellas empresas que, por ejemplo, el Estado tiene parte dentro de ellas en cuanto a acciones, ¿verdad? Toda la parte, toda la decisión no la toma su junta de accionistas, sus directivos, por ser privada, ¿no? De repente el Estado también posee acciones dentro de la empresa. Dice, según el sector de la actividad, ¿verdad? Según el sector de la actividad, nosotros podemos ver el sector primario, el sector secundario y el sector terciario, ¿verdad? Aquí nosotros vemos los distintos sectores de la economía y nosotros logramos ubicar, según la actividad a la que se dedica la empresa, a qué tipo de sector pertenece. Ya sabemos que el sector terciario es el sector de servicios, ¿verdad? Entonces ya nosotros logramos nosotros ver, por ejemplo, en el secundario, que es la industrialización, ¿verdad? Donde se transforma esa materia prima, ¿verdad? Y el sector primario, que es un sector, pues, en donde ya se pasa a producir, ¿verdad? Entonces dice, según el ámbito de actuación, vemos las empresas locales, nacionales y multinacionales. Cuando nosotros hablamos del ámbito de actuación, es lo que conlleva en sí la empresa dentro, ¿verdad? Dentro de un país, por ejemplo, nosotros vemos nuestras empresas locales, es lo que más nosotros vemos comúnmente, como les dije anterior, desde que usted sale de su casa, ya usted ve locales comerciales que ellos tienen, pues están ubicados dentro de cualquiera de estos tipos de clasificación de las empresas. Nosotros vemos empresas netamente nacionales que no tienen que ver nada con el extranjero, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros vemos la Estrella Azul, que la Estrella Azul es una empresa pues de muchos años, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que es una empresa nacional. Nosotros vemos las multinacionales como por ejemplo los McDonald's, que son franquicias a nivel internacional, que usted en el país donde vaya, usted va a ver ese mismo logo de McDonald's y que la franquicia, que quiere decir que ellos venden pues el mismo producto. Eso lo logramos ver siempre en nuestro medio, según su forma jurídica, en una empresa individual o en una empresa mercantil. Entonces ahí cuando hablamos de que según su forma jurídica, por eso es que la profesora dice que simplemente pues para la creación de ellas hay que existir la voluntad del ser humano. Ya entendemos cómo es la voluntad del ser humano. De repente la voluntad del ser humano o su capital es reducido, es de forma individual, ella lo va a hacer una empresa individual, único dueño, pero de repente resulta que se reunieron un grupo de amigos y creen pues conveniente crearla mediante lo que es una sociedad mercantil, es decir, va a haber distintos propietarios. Dice, según sus ventas, la AMPIME, entidad autónoma del Estado panameño, rectora del sector de la micro, pequeña y mediana empresa, clasifica a las empresas de la siguiente manera. Dice, la microempresa formal
o informal, que facture al año menos de 150,000 balboas y ocupa hasta 6 personas. Ahí nosotros vemos a esa micro, pequeña empresa, ¿verdad? Que nosotros vemos de forma formal o informal. Hay personas que se dedican a la venta de productos, ellos venden, no sé, puede ser perfumes. Entonces, esas que facturan menos de esa cantidad, a ellas las ubicamos dentro de esa clasificación. Dice, en pequeñas empresas, aquella empresa formal cuya facturación anual es menor de $1,000,000 y ocupa hasta 10 personas. Imagínense que por la cantidad de dinero que uno ve, uno dice, pero una pequeña empresa, porque es que lo que pasa es que es de forma anual y imagínense que todo eso que percibe esa empresa, nosotros tenemos que deducir un costo operativo, o sea que ya nosotros no estamos ubicando el por qué, ¿verdad? Es una pequeña empresa, entonces dice, mediana empresa, toda empresa que facture hasta $2,500,000 en el año y ocupa hasta 99 personas. Y a la gran empresa la vamos a ubicar dentro de esas 100 personas o más que realizan ventas superiores a 25,000,000,000 de dólares. Creo que con esto pues ya nosotros nos vamos entendiendo, ¿verdad? La clasificación que tienen las empresas, la importancia de su personal y la importancia del capital social. Cuando yo les hablo de capital social es lo que están invirtiendo en el negocio, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros vemos pues la importancia que conlleva todo esto para nosotros poder clasificarlas, para poder nosotros decir dentro de, de qué clasificación, de qué tipo de empresa ella se encuentra. Entonces, la próxima clase vamos a seguir hablando sobre otras, otras cosas que conllevan la empresa que no hemos visto acá. Nosotros acá hemos visto un concepto, hemos visto una clasificación. Entonces nosotros vimos en la primera clase, ¿verdad? Hablamos también sobre lo que fue los conceptos de administración. Así es que para la siguiente clase vamos a seguir desarrollando el tema, hablando un poco más de lo que es la empresa en sí. Voy a pasar ahora pues a la etapa de preguntas y respuestas. ¿Me permiten un momento para dejar de grabar?